Les voy a hablar un poquito sobre la experiencia personal que tenemos con los implantes de drenaje. Inicialmente los implantes de drenaje eran considerados una segunda opción para el tratamiento del glaucoma. Primero era la trave. Actualmente la indicación de los implantes de drenaje supera la trabeculectomía. Y aquí vemos cómo ya desde hace varios años la trabeculectomía ha ido disminuyendo, no ha desaparecido, todavía es muy útil para muchos casos y los implantes de drenaje han ido aumentando de manera considerable. El estudio TBT nos mostró que los dos tenían una reducción de la presión de manera importante, pero que las trabeculectomías tenían una falla mayor a largo plazo y la falla a 5 años fue casi un 50% las trabeculectomías versus un 30% los tubos. Y esto asociado a mayor reoperación en el grupo de trabeculectomía y también mayor hipotonía. Todos estos cambios hacen que uno prefiera en muchos casos los implantes de drenaje. Nosotros quisimos saber cuáles eran nuestros resultados con los implantes de drenaje a propósito de que se nos pidió un estudio que comparáramos ADI versus Verbel y de ahí seguimos haciendo este estudio cada vez más grande. 2016 a 2019, 185 implantes que logramos hacerle seguimiento. Hay muchísimos pacientes que al mes ya no van a control nunca más. Algo que es bastante impresionante es que tenemos casi un 50% o un 50% de nuestros glaucomas son neovasculares. Mostramos que la reducción de gotas con los implantes valvulares era importante y la sobrevida a 12 meses un 86%, muy similar a lo que es la literatura, 24 meses 78 y 36 meses un 73%, pero si pensamos la literatura no tiene un 50% de glaucomas neovasculares, estamos hablando con una bastante tasa de éxito. Aquí vemos una sobrevida de los glaucomas neovasculares, es mucho peor que los glaucomas, otros tipos de glaucoma. Acá están incluidos los uveíticos. Y dentro de las complicaciones tuvimos la mayor, que es el toque del tubo a la córnea, al endotelio, y segundo, exposición del tubo o el plato. Eso fue algo que nos sorprendió bastante. Pensábamos que era algo muy raro de ver. Entonces decidimos hacer un estudio sobre exposición de tubos. Ya con más pacientes del 2015 al 2023, 257 ojos, la mayoría hombres, 41 meses de seguimiento, nuevamente 50% neovascular, seguido por ángulo abierto, uveítico y muchos pacientes con glaucoma asociado a aceite de silicona. La mayoría de los tubos superior, pero un número no importante inferior, más de 50 tubos inferiores. La mayoría AMETS, seguido por ADI Barbel. La técnica que usamos nosotros principalmente es el túnel de esclera. Tenemos poca donación de órganos en Chile, entonces el acceso a esclera es muy difícil y en un hospital público comprar escleras es impagable. La exposición fue de un 9% en este estudio y al operarlos la tasa de reexposición de un 30%, altísimo. Y lo que vimos es que el implante inferior, que es lo mismo que muestran otros estudios, es mucho más frecuente la extrusión de los tubos. El uso de corticoides en forma prolongada, crónica, también es otro factor de riesgo.
tuvimos una tasa de exposición más alta de la normal porque teníamos muchos más tubos inferiores que lo que habla la literatura. Y bueno, seguimos con esto y evaluamos cómo nos iba cuando colocábamos un segundo implante. Este trabajo acaba de ser publicado en el Congreso Europeo en Dublín la semana pasada. Y lo que vimos es que el glaucoma neovascular es el tipo de glaucoma más frecuente que tenemos, seguido el glaucoma de ángulo abierto y el uveítico. Un glaucoma traumático con 2 implantes. La presión a 36 meses bajó de 30 a 15, o sea, un 50% de reducción, lo cual es bastante bueno. Aquí tenemos la curva de sobrevida de 2 tubos y nos dimos cuenta que la mayoría de los primeros implantes eran AMET, muchos también el segundo, y bueno, pensándolo retrospectivamente, quizás debiéramos cambiar y partir con un no valvulado y quizás un valvulado en segunda oportunidad. Tenemos un 21% de pacientes que quedan ciegos posterior a la cirugía de un segundo implante. Si pensamos que los glaucomas neovasculares con Avastin, con láser, con implantes de drenaje, un 25% igual queda ciego a pesar de todo el tratamiento, y como nosotros tenemos la mayoría de nuestros glaucomas neovasculares, no es un porcentaje tan fuera de lo común. La falla endotelial y la hipotonía, otras cosas importantes a tener en consideración. El segundo implante tiene una reducción importante de la presión intraocular con una sobrevida de un 70% a 4 años, pero tiene alta incidencia de complicaciones como vimos en la tabla anterior. Los dispositivos filtrantes son muy importantes en mantener la función visual, disminuir los medicamentos. Es una cirugía segura, pero las complicaciones posteriores son importantes. Y lo más importante es saber cómo manejar estas complicaciones y evaluar cada uno sus resultados. En base a estos resultados que vimos que teníamos una exposición tan alta, lo que estamos haciendo es, en el hospital lo primero que hicimos fue colocar gotas sin preservantes. Los pacientes que están con 2 tubos, que tienen tubos inferiores, estos pacientes usamos gotas sin preservantes lo más posible, tratamos de no usar corticoides por periodos prolongados. Y para manejar todo este número de pacientes con glaucomas neovasculares, como la derivación al policlínico de diabetes era muy malo, lo que se hizo fue contratar directamente especialistas en tratamiento de diabetes con una derivación muy rápida, y con eso esperamos de aquí a un futuro poder resolver ese problema. Esta es mi última presentación, agradezco mucho la invitación, no es normal que a uno lo inviten al paraíso, así que muy agradecido.